Regálanos, Señor, esta experiencia maravillosa de poder tener tu Espíritu en nosotros, porque es tu Espíritu el que nos certifica que nosotros somos tus hijos, que somos hijos del Rey, que tú eres nuestro papá, Abba, y que no hemos recibido un espíritu de miedo para recaer en nuestros temores, que no hemos recibido un espíritu de miedo para seguir esclavos, sino que tenemos tu espíritu, el espíritu de los hijos, que nos hace decir: gracias, papá. Aunque hoy esté con algún problema o alguna enfermedad, tú eres mi papá y yo soy tu hijo, y tu espíritu mora en mí. Por eso, como dice el Salmo de la Eucaristía de hoy, Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, vamos a tener como dos momentos. El más importante es el último, cuando va a estar aquí Jesús, Eucaristía, que es el que sana los miedos, es el que nos libera de las opresiones del mal, es el que nos devuelve la paz. No tenemos otra cosa más grande que Jesús, Eucaristía. Primero yo voy a hacer como una ambientación, seguramente repetiré algunas cosas que ya dijo el Padre Carlos. Yo no estuve en la charla, pero me imagino que como hablamos el mismo lenguaje, es decir, tenemos el mismo espíritu, hay cosas que yo las diré las mismas de otra forma, pero es bueno que el Señor nos las repita para que eso se quede grabado en nuestros corazones. Habré primero como una pequeña introducción, hablaré algo de la Virgen María y los miedos, y después estará aquí Jesús. ¿En qué momento aparece el miedo en el mundo? Bueno, primero quiero decir que hay miedos que son, digamos, buenos, forman parte de nuestra naturaleza, que son como una alarma cuando siento alguna amenaza, cuando me siento vulnerable frente a algo. Hay un instinto que Dios puso en nuestra naturaleza, que es el instinto de conservación, y frente a los peligros uno siente algo de miedito. Si no tuviéramos miedo de nada ni de nadie, si yo no tuviera miedo de meterme a la oriental así, pues estaría loco. Los loquitos o los que están drogados son los que están allá por el lado de la minorista y van tranquilos, se meten en la mitad de la vía y no les importa porque están muertos de la traba.
pero no están en sus 5 sentidos. Es decir, el miedo también tiene una función en nuestra vida de preservarnos, preservar nuestra integridad. Pero hay otros miedos, y son la mayoría, que ya no forman parte de ese regalo que Dios puso en nuestra naturaleza para preservarla. Esos miedos son consecuencia del pecado. No sé si el padre Carlos les habló algo del Génesis, de Adán y Eva. ¿Les habló algo de eso o no? Bueno, es muy importante porque saben que ahí aparece el miedo. Antes del pecado, el hombre no tenía la experiencia del miedo. Fue después del pecado. Si ustedes leen el libro del Génesis, el capítulo 3, cuando habla de la caída, cuando Yahvé Dios va por el jardín y le pregunta al hombre por qué se escondió, pero se escondió no del carro que venía a 120, no se escondió de un sicario, se escondió de Dios. Y Dios le pregunta, ¿por qué te escondes? ¿Recuerdan qué contestó Adán? Oí tus pasos por el jardín y tuve miedo. Pero ya Adán y Eva habían tenido la experiencia del pecado. Antes del pecado, el hombre no sentía miedo, y menos a Dios, con quien tenía una relación de amor, de amistad, de confianza. Creo que el padre terminaba así su charla, ¿no? Hablando de la confianza en Dios, que es la que vence nuestros miedos. Mire que lo que hace el pecado es que justamente destruye esa confianza, esa relación filial con mi papá. Repito, antes del pecado el hombre no sabía lo que era el miedo. El miedo en tu vida y en mi vida, ese miedo malo, no el miedo bueno, sino ese miedo malo, es consecuencia del pecado. Si no estoy en gracia de Dios, si perdí la fe, si no tengo confianza en Él, obviamente voy a vivir esclavizado y sometido a mis miedos, y a un montón de miedos. Miedo al futuro, miedo a una enfermedad, miedo a los médicos, miedo a los hospitales, miedo a que mi hijo le pase algo, a que mi niña me le hagan algo, a perder el apartamento, y un montón de miedos que es una lista interminable. Por eso comprendemos lo que dice el Señor, que nosotros no recibimos ese espíritu porque viviríamos como esclavos todo el tiempo, sino que recibimos un espíritu de hijos. Miren, los santos nos enseñan que aún las cosas más terribles ni siquiera deberían despertar en mí el miedo. Hay miedos de muchas clases. Uno de los más espeluznantes son las cosas que pasan en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. Hagan de cuenta que esas películas de terror usted las pudiera vivir en su vida real. Sería terrible, ¿no? Sería terrible usted llegar a su casa y que de pronto el piano comenzara a tocar solo. Trin, 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 trin. Ay, mamita, ¿qué está pasando acá? O que usted llegara a su casa y comenzara una mecedora. Ay, virgencita. Yo creo que hay mucha gente esa noche no dormiría en esa casa, olvídese, se va a ver al otro. Bueno, yo duermo solo en casi un edificio de 3 pisos. No siento miedo. Hay personas que en la vida real les pasan este tipo de cosas, que digo son las experiencias más espeluznantes, porque sí, muchos miedos son sugestiones mías, son psicológicos, pero hay otro tipo de miedos, y otro tipo de miedos frente a peligros reales, frente a una enfermedad, frente a una crisis económica, pero hay otro tipo de situaciones más, digamos, inexplicables, que no están bajo mi control y a cualquiera le producirían un tremendo terror, como este tipo de experiencias. ¿Por qué digo esto? Porque es que ni siquiera eso debería quitarme la paz. Repito, hay personas que viven este tipo de experiencias. Si yo les contara casos y casos de personas que me toca a mí atender, orar por ellas, con situaciones como de película de terror, porque esas cosas pasan, porque el demonio existe, y es justamente el demonio el que actúa en nuestros miedos. Grábense esto: el demonio actúa en mis miedos. Por eso comprendemos que una de las primeras cosas que quiere hacer el diablo para entrar en tu vida, para hacer un desastre de tu existencia, para quitarte la fe, es meterte en el campo de la desesperación, que es el campo del miedo, donde ya no escucho a Dios. Bueno, pues muchas veces el espíritu del mal, para quitarte la paz, produce este tipo de cosas, y yo sé que a algunos de ustedes les pasan cosas de este tipo.
situaciones que han venido a través de la brujería, magia negra, cosas rarísimas. Mira, a mí todos los días hay personas que me llaman por este tipo de situaciones y les digo una cosa, no son locos, estas cosas pasan de verdad. Repito, pues ni siquiera esas cosas, que un día me desperté arañado, que de pronto en mi casa, en la cocina apareció un montón de gusanos, que un ruido raro, que una pesadilla, que una experiencia no sé dónde, que un montón de enfermedades raras que el médico no sabe qué es, pues ni siquiera eso debería quitarte la paz si tú tuvieras de verdad una confianza en Dios auténtica. Y entonces dije todo esto para hablar de Santa Teresita de Lisieux. Esta niña está muy pequeñita, ella es una de las santas que tiene conciencia de sí misma y una memoria extraordinaria desde muy pequeñita. Parecía la Madre Laura. Yo, por ejemplo, cosas que a los 6 años ni me acuerdo, solamente cosas así como muy puntuales. Estas santas tenían una memoria tan viva desde los 2 añitos, impresionante. Cuenta Santa Teresita, ella tendría por ahí justamente eso, como unos 3 añitos más o menos. Dice ella, estaba jugando en mi casa, dice, cuando de pronto me percaté de la presencia de Dios, de 2 diablillos. Está hablando de diablos de verdad. Hagan de cuenta como duendecitos. Dice, estaban correteando por la sala. La niña, que es una niña, además en esa época de su vida, es una santica, estaba en gracia de Dios. La niña no siente miedo, sino que se quedó admirada la niña viendo, oiga, ¿y estos bichos qué son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué están aquí? Pero la niña inocente, sin miedo. Dice ella, cuando los diablillos se percataron de mi presencia y nos cruzamos la mirada, dice, un instante se quedaron petrificados viéndome y después se desaparecieron. Y dice Santa Teresita de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, comprendí que el diablo le tiene terror a las almas en estado de gracia. ¿Comprenden? Nuestro miedo no tendría que ser ni siquiera miedo al diablo, sino miedo a perder la gracia de Dios. Escuché algo al final hablando del Padre Carlos que hablaba del temor de Dios. Sí, miedo a eso, miedo a perder su amor, miedo a perder su presencia en mi vida, miedo a estar en el pecado, eso sí, pero ni siquiera miedo al diablo, ni a la enfermedad, ni a la cárcel, ni a un problema, ni a la soledad, ni a las cosas más extraordinarias y terribles o terroríficas. Les cuento otra experiencia de otra santa que se llama Santa Faustina Kowalska. Ella está una noche en oración en el Santísimo. Eso es muy importante, esa oración que se hace sobre todo en el Santísimo. Porque recordemos que quien está en el Santísimo, en esas hostias santas, es Jesús. Jesús resucitado. Y el primer regalo que Jesús resucitado le va a hacer a sus discípulos es ¿la qué? ¿Se acuerdan cuando aparece Jesús resucitado a sus discípulos? Que estaban muertos de miedo, encerrados, dice ahí con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Aparece Jesús en medio de ellos y les dice, la paz a vosotros. La paz es justamente la experiencia contraria al miedo. La paz en el alma es la experiencia contraria al miedo. Miren, nosotros muchas veces pensamos que los miedos se resuelven quitando los problemas y no es así. La vida, la experiencia nos demuestra que casi que uno sale de un problema para meterse en el otro. ¿Se han dado cuenta? Usted tapa aquí un hueco, listo, 15 minuticos, y aquí hay otro hueco, tape pues mija ese hueco, y está aquí y después para otro acá. Cuando no es los niños, cuando no es el niño es la mamá, cuando no es la abuelita, cuando no es un problema económico, cuando no es una gotera en la casa. Casi siempre uno está toda su vida resolviendo problemas, pero ese no es el problema. Lo grave es que yo viva mi vida sin tener paz. Eso sí no puede ser. No puede ser que yo viva mi vida esclavo o esclava de los miedos. Hay miedos que uno los esconde, los camufla. Después, claro, en la vida se manifiestan y de pronto uno no es consciente, pero de pronto a la raíz hay un miedo a algo. Bueno, Santa Faustina Kowalska está una noche en oración en el Santísimo, repito, y donde está Jesús, y Jesús es la fuente de la paz verdadera, y ella sale de la oración, sale de la capilla,
Como cuando tú vas al Santísimo, aquí a Santa María de los Dolores, o estás en otra iglesia donde está el Santísimo después, o en La Chinca. Qué linda esos lugares donde uno puede entrar a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche y ahí está Jesús expuesto. Ustedes no alcanzan a ser conscientes del tesoro de esos espacios. Hay gente que dice, no, Dios está en todas partes. Sí y no. Digamos que sí, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él hace lo que Él quiere, Él entra donde Él quiere. Sí, pero también no, porque de hecho hay lugares donde no está Dios. Yo no puedo entrar a una clínica de abortos y llenarme la boca diciendo, aquí está la presencia de Dios. No, ¿cuál Dios? Ahí está la presencia del otro, del que es asesino, del que es divisor. En una cantina, en un bar de mala muerte allá en el centro, donde está un señor casado, todo borracho ahorita hasta ahora amanecido, aquí está con dos gordas sentadas, una que escuchando reggaetón. Yo puedo decir que, ay, ahí está la presencia de Dios. No, obvio que no. Hay lugares entonces donde no está Dios, porque sencillamente Dios no es invitado ahí. Dios más bien es echado fuera. Pero hay otros lugares donde podemos decir con certeza que ahí sí está Dios real, vivo. No solamente como una imaginación, no solamente como un sentimiento mío, no como algo sugestivo, no, sino como una presencia tan real como que usted extienda la mano y toca a alguien ahí a su lado. Si las personas y si los católicos fuéramos conscientes de esa presencia, les digo que nuestras iglesias, nuestras parroquias vivirían llenas y que, por ejemplo, eso que estoy diciendo yo, la capillita de Santa María de los Dolores y La Chinca en ese momento estarían así de personas, pero la gente no es consciente de quién está ahí y de lo que esa persona tiene para dar a las almas que van con un corazón abierto. Y lo primero que Jesús resucitado da al alma es el don de la paz. Dice entonces los Hechos de los Apóstoles que estaban llenos de miedo, con las puertas trancadas, miedo a los judíos, o sea, miedo a un peligro físico, miedo, eso significaba una cárcel, un posible proceso penal, posiblemente encarcelamiento y muerte. Claro, tenían motivos para tener miedos. Pero dice entonces que entró Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz a vosotros. Y se los dijo 2 veces. Estaban tan llenos de pánico que Jesús 2 veces tiene que decirles la paz. Es como cuando alguna vez le presentaron a Jesús un ciego, ¿recuerdan? Y Jesús oró por él. Y le pregunta, ¿ves? Pues Señor, veo pero como árboles. Y otra vez Jesús, venga mi hijo otra vez. La segunda vez ya quedó viendo bien. Digo que estaban tan llenos de miedo porque la palabra de Jesús es muy poderosa. Una sola palabra del Señor crea el universo. Pero estaban tan llenos de miedo que cuando la primera vez Jesús les dijo, paz a vosotros, seguían con miedo. Dice el Evangelio, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y ahí sí ya se reincorporaron. Vinieron también del trauma de ver a Jesús ahí en medio, ya qué pasó aquí, quién dejó una puerta abierta. Recuperaron su conciencia de hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no es suficiente con hacer una oración a la carrera, con rezar un Padre Nuestro para ir a trabajar y salir volada y decir, no, yo creo en Dios. No es suficiente, hay que dedicarle tiempo. Es una de las cosas que ha dicho la Virgen María en Medjugorje y ahorita se las voy a compartir. Pero está hablando de Santa Faustina. Santa Faustina sale de esa capilla. Ella hizo su oración ahí con Jesús, seguramente pidió por muchas necesidades de muchas personas y esa oración fue muy poderosa. ¿Saben por qué? Porque cuando sale Santa Faustina, dice, ella me iba a la celda, por un corredor, está todo oscuro y se aparece una jauría de perros. ¿De dónde salieron esos perros? ¿Quién podría ser? ¿Quién? El otro, que se aparece de las formas a veces más espeluznantes para quitarte la paz, para quitarte la fe, para amedrentarte, para hacerte dudar de que tu oración valió la pena, de que Dios te escuchó y para que tú sientas una profunda desconfianza e inestabilidad frente al futuro. Imagínense, va uno ya a las 11 de la noche a dormirse y que se le aparezcan unos par de perros del salido de la nada. Ay, mamita, como raro, ¿sí o no?
Hay gente que esa noche no pegaría el ojo, pero mire lo que hizo Santa Faustina. Ella obviamente de unos perros, en un primer momento, claro, siente temor. Repito, hay un temor que es normal, que me avisa, es una alarma, tran, 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 peligro, peligro, peligro. Hey, ¿de dónde salieron estos perros? Yo no estoy loco, ¿esos perros de dónde salieron? Pero otra cosa es que yo viva en un estado constante de miedo. Bueno, pasó otra cosa que pudo haber hecho que esa mujer le diera un infarto cardíaco ahí. Y es que uno de esos perros comenzó a hablarle, pero no en el idioma canino, wow, 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 no, en español, bueno, español no, en polaco, que era lo que ella entendía. Y ese perro la amenazó, dice Santa Faustina, está en el diario de Sor Faustina. La amenazó porque esa noche, en ese momento de oración, que no fueron 5 minutos, le dijo el diablo: te vamos a despedazar. Mire cómo actúa el demonio. Digo esto porque, repito, hay una profunda relación entre miedo y diablo, miedo y pecado. Está todo unido entre sí. Ahora, Dios en nosotros deshace la obra del diablo, dice en el Evangelio, que Jesús vino a sanar a los enfermos, a liberar a los poseídos, vino a deshacer las mentiras del demonio. Y la mentira que el demonio ha metido en las almas y en los corazones y en las familias y en las empresas y en los países es el miedo. Jesús vino a deshacer esa mentira del diablo. El diablo la amenaza a Santa Faustina y le dice: te vamos a despedazar porque esta noche nos has quitado muchas almas. Mire, esto es muy importante, porque también tu misión y la mía es salvar almas. Yo sé que usted no es cura ni es monja, pero de tu oración depende la salvación a lo mejor de un sobrino tuyo, de un primo, de tu marido que está enredado viviendo no sé con quién, de ti, sí. No espere que el Carlos Yepes o que el Padre va a hacer un milagro. No, Dios cuenta con tu oración. Tu oración forma parte de un combate espiritual para que esos espíritus del mal, dice la carta a los Efesios, ¿no? Que nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra espíritus del mal. Esos mismos espíritus que esa noche se le materializaron a Santa Faustina en esos perros, o a Santa Teresita de Lisieux en esa forma de diablillos. Es otro día. Los mismos, exactamente los mismos que te tientan a ti y a mí. Es el mismo. Y entonces le dicen: te vamos a despedazar porque esta noche nos has quitado muchas almas. Y miren cómo responde Santa Faustina. ¿A qué no adivinan qué hizo? Alguno dirá: no, padre, ya sé qué hizo, o ya sé qué hubiera hecho yo. Cojo así el hábito de la falda, porque son bien largos el hábito de las monjitas, y hubiera dicho: paticas, ¿para qué te tengo? Pues no, no hizo eso Santa Faustina, que además no hubiera servido mucho, porque los perros corren más que las monjas. Santa Faustina dijo esto: si tal es la voluntad de Dios, que se haga como Él quiera, porque me lo tengo bien merecido por mis pecados. ¿Quién fue el que salió corriendo? Y se fueron todos los perritos ahí, aullando. Un aplauso a Santa Faustina y a Santa Teresita de Lisieux. Miren que la reacción, la respuesta de Santa Faustina no fue ni siquiera decir: Señor, sálvame, como a Pedrito cuando se estaba hundiendo en el mar, que está bien, vale eso, Pedro, bravo, por lo menos gritó al Señor y el Señor lo salvó de la angustia, bien. Pero Santa Faustina, digamos que dio 2 pasos más adelante de Pedro. Santa Faustina tiene tanta confianza en Jesús que ni siquiera le dio miedo que la mordieran o que la despedazaran. Santa Faustina va más allá de un peligro evidente. A veces tú ves el peligro que está aquí a este lado. ¿Por qué no miras más allá que hay? A ver, ¿qué es lo peor que te pudiera pasar a ti o a mí en este día? Supongamos que nos mataran. Si yo veo 2 pasos, resulta que aquí está la muerte terrible, alguna muerte terrible, pero 2 pasos más allá veo la feliz eternidad con Dios. Es mucho más grande el premio que la enfermedad. Es mucho más grande lo que Dios tiene para darme que lo que yo estoy viviendo ahorita. Es mucha más grande la misericordia de Dios que mis pecados. Tiene mucho más para darme Dios que cualquier otra agresión que una persona pueda hacerme hoy a mí.
Santa Faustina confía tanto en Dios que dice: Señor, si así tú lo quieres, si tú quieres que me oren estos perros, Señor, si tú permites esta enfermedad en mi vida, si tú permites, Señor, en este momento que yo tenga que ir a la cárcel, si tú permites, Señor, en este momento que mis hermanas me hayan dado la espalda, si tú permites, Señor, que me haya quedado solo, bendito seas tú, Señor. La fe echa fuera los miedos. Y eso no significa que yo tenga que entender por qué me está pasando lo que me está pasando a mí. No, porque la fe no es un proceso racional, es un estado del alma que se siente profundamente amada por Dios. Y frente a la fe, el demonio siempre tiene que huir, porque el diablo no puede hacer nada frente a un alma que responde con la fe. Sí tiene más poder en la medida que esa alma se llena de pánico, se llena de miedo, se llena de temor. Yo a veces me doy cuenta que hay personas que cuando tienen experiencias de peligro, se sienten vulnerables, en vez de agarrar la camándula y con más fervor comenzar, en vez de ir al Santísimo, en vez de comenzar a ir todos los días a la Santa Misa, se sueltan de la mano de Dios y van donde la bruja, van donde el hechicero, o simplemente dicen: ya no creo más en los curas, ya no rezo, es que a mí no me escucha. Listo, entró en el terreno donde lo quería llevar el diablo, al campo de la desesperación. Bueno, mire, la Virgen María, ella en Medjugorje hizo una catequesis muy linda acerca de 5 piedritas que nos ayudan a luchar contra el demonio. Es decir, hagámoslo de forma indirecta, nos ayudan a vencer los miedos. Ustedes saben que en el año 81 se apareció la Virgen María a un par de niños, jovencitos, o ya son todos adultos. Muchos vivían fuera de ese lugar, es donde estaba la guerra de Bosnia, Herzegovina, la antigua Yugoslavia. Solamente creo que hay una vidente que en ese momento está ahí, que es Mirjana. Y a todos el 2 de cada mes recibe un mensaje de la Virgen María. La Virgen María hizo un comentario acerca de un episodio que está en el Antiguo Testamento, que es cuando David tiene que luchar con Goliat. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan con qué venció David a Goliat? Una honda, y en la honda se ponen piedras. Bueno, sería muy interesante hablar también de la fe de David, que en ese momento lo llenó de tanto valor que lo hizo enfrentarse a ese monstruo. Yo imagino a Goliat, un mancancán así, pero además horrible todo, que nadie se le quería meter. Pero mire, cuando Dios me pone a mí la certeza de que algo es su voluntad, yo me meto por ahí y no lo dudo un minuto. Yo estoy recién cambiado de parroquia, ahora estoy por Santo Domingo, allá arriba en aquel morro por allá en alto. Bueno, cuando yo supe que me cambiaban de parroquia, yo nunca lo dudé y me sentí muy feliz por muchas cosas, porque primero que el obispo te diga a ti: mira, te encomiendo esta misión, eso ya es motivo de felicidad. Bueno, después cuando me la entregaron, como que se me iba cayendo la felicidad poquito a poco, pero después recobré la paz y les voy a contar cómo. Les voy a contar cómo. Cuando llegué a esa parroquia donde estoy yo ahorita, fui lleno de ilusión, fui lleno de esperanza, tuve la conciencia que yo iba al lugar donde Dios me quería, y es así. Me gustó mucho que esa parroquia tiene el nombre de la Virgen María, se llama Santa María del Camino. Yo en las parroquias donde he estado, todas tienen un nombre de la Virgen María, y para mí eso es muy especial, porque yo sé que la Virgen María ha estado detrás de mi vocación y está detrás de sus hijitos todos, porque ella no puede dejar de amar a ninguno, porque soy consciente del poder de la consagración, como ella lo ha pedido. Ella pidió, cuando se apareció en Fátima, la consagración del mundo y de Rusia a su inmaculado corazón. Eso no se ha hecho. O bueno, está bien, el Papa Juan Pablo II lo hizo, pero ella pide también la renovación de esa consagración. Y mire, ella advirtió una cosa muy delicada. Digo, si no se hace así, Rusia esparcirá sus errores. Pues los ha esparcido ya. También esparcidos que llegaron a Cuba, y de Cuba aquí al lado nuestro está. Y estamos siendo testigos cómo nuestros hermanos están sufriendo por todo este régimen que están viviendo en ese país. Bueno, es muy importante para vencer nuestros miedos tener una relación de amor con la Santísima Virgen María. Cuando yo ya era sacerdote, una vez mi mamá me dijo:
es que yo a usted lo consagré a la Virgen María. Y me contó cómo era eso. Cuando me estaba esperando, ella fue con una tía mía, que en este momento es monja. Ella ya era monja, en ese momento era hermana de la presentación, en este momento es carmelita descalza, está en Cali. Y me dijo, yo fui con su tía, fuimos a una iglesia en Bogotá donde estaba María Auxiliadora. Y le dije, Virgencita, yo le entrego este hijo para que usted lo haga sacerdote, cójalo para usted. Ah, claro, ya está más arreglado que arreglado, ya comprende pues. Listo, yo eso nunca lo supe, hasta después de ordenado. Y estoy seguro que detrás de mi vocación está la Virgen María, porque yo nunca pensé ser cura. Mi vida siempre yo la he imaginado de otra forma. Yo comencé a estudiar ingeniería electrónica, tenía una novia, yo al futuro me veía más casado, con un niño, una niña, etc. Bueno, como se dan cuenta, mi vida no terminó nada de eso, los horóscopos no se me cumplió ningún horóscopo, en fin, pero me siento muy feliz. Y es curioso que las parroquias donde yo he estado, hasta ahora son 3, tienen el nombre de la Virgen María: Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de la Divina Gracia y ahora Santa María del Camino. No me puedo imaginar yo una vida cristiana donde no esté la Virgen María, y no sé cómo hacen nuestros hermanos separados para llevar una vida cristiana sin María. No sé cómo hacen. Si justamente uno de los regalos más grandes que Jesús en la cruz nos hizo, en la persona de Juan, fue decirnos: ahí tienes a tu madre. ¿Y en qué momento se lo dijo a Juan? Cuando todo era tan incierto, cuando el fracaso era abrumador, cuando la derrota era inminente, cuando no había panorama, le dice: ahí tienes a tu madre. También te dice a ti: ¿tienes muchos problemas, hijita? ¿Tienes muchos problemas? ¿Tienes muchos miedos? Ahí tienes a tu madre. Y dice entonces el Evangelio que el discípulo se la llevó ¿a dónde? A su casa. Yo hace 2 meses, poco menos, vengo de esa casita. Está en Éfeso. San Juan, el discípulo amado, va a evangelizar a Éfeso, y ahí, además por unas revelaciones privadas que tuvo Ana Catalina Emmerich, en Éfeso está la última morada que tuvo la Virgen María aquí en la tierra, y es un lugar precioso. Y en ese lugar les cuento que van musulmanes a pedirle a la Virgen María, porque ellos la respetan y la quieren. Y me sorprendió ver que en esa casita hay testimonio, como cuando uno va a un santuario aquí en cualquier lugar, que encuentra testimonios de agradecimiento, placas, muletas, allá también, y son de personas musulmanas. Me sorprendió mucho eso. Me acuerdo unos zapaticos de un niño, unas cadenitas como las que se ponen los soldados en letra árabe, y todas son acciones de gracias, agradecimientos a la Virgen María. Y nos decía el guía que iba con nosotros, iban 2 árabes, nos decían: este lugar tiene algo especial. Aquí muchas veces venimos porque aquí se siente paz. No son católicos, no se van a hacer bautizar porque además para ellos es muy complicado. Un musulmán que decida bautizarse, lo primero es que lo echan del trabajo, y la familia después también lo va a sacar. Y le estoy hablando de Turquía, que es una república independiente, supuestamente. O sea, no son tan recalcitrantes como en Irak o en Irán o en Pakistán. Pero me llamó la atención que hay muchos musulmanes que aman la Virgen María. Algunos de ellos hasta se harían cristianos. Pero le chachachi, claro, es que no es fácil. Y eso me hizo ver también, valorar la fe de esos hermanos nuestros que están en esos países, que están físicamente dando su vida por la fe en Cristo. Y yo siempre pensaba, tantos católicos mediocres que hay aquí, que casi, mire que en Medellín casi que cada 5 cuadras hay una iglesia, donde hay un sagrario. En esos países es dificilísimo encontrar una iglesia católica, de hecho no hay. Ahorita, después de 100 años, en Ankara, a raíz de la visita del Papa, estuvimos prácticamente juntos, a raíz de la visita del Papa, van a permitir construir una iglesia católica en Ankara, después de 100 años. Aquí tenemos iglesias casi que cada 5 cuadras, y hay personas que no van a misa porque les da pereza, está haciendo frío, o juega el verde de la montaña. No, pues qué alegría. Y no saben que ahí está el médico de las almas, el que cura los cuerpos, las mentes, las almas, el que devuelve la paz. Por eso decía ahorita, si los católicos fueran conscientes de quién está ahí,
Miren, no es una oblea santa, no es una oblea bendita, no es el recuerdo de la última cena, es Jesús. A mí siempre cuando me invitan a estos congresos o en otras ciudades siempre hablo de el estudio que ha hecho Ricardo Castañón. Él ha estado aquí, a él le gusta mucho Medellín. Conocen ustedes los estudios de los milagros eucarísticos, ¿verdad? Todo esto que han estudiado a raíz de que unas hostias han sangrado en Buenos Aires, la última en México el año antepasado, 24 de julio, fiesta de San Charbel, donde unas hostias sangran. El padre va a dar la comunión, salieron dos ministras de la comunión, una monjita a este lado, otra monjita va a este lado. A la de este lado, cuando va a dar la comunión, se dio cuenta que unas hostias estaban con sangre, algo que parecía sangre. Eso lo estudia gente de ciencia, lo estudian científicos en laboratorios, no dicen de dónde proviene la muestra para que se garantice la objetividad del estudio y los resultados siempre son los mismos. Me encantaría que todo el mundo conociera, también los no católicos, porque nadie tendría la disculpa para decir, ay no creo. Los resultados siempre son estos. Se trata de tejidos de un corazón humano. Explíqueme cómo de una oblea comienza a salir sangre y tejido que además es de dentro de la hostia, no viene de afuera, es de adentro. ¿Cómo de una oblea comienza a salir tejidos de un corazón humano vivo, que tiene código genético humano? Sabemos sus grupos sanguíneos, tipo AB, y tiene por secciones miocardio, endocardio, ventrículo izquierdo. Explíqueme. Y cuando el cardiólogo más importante del mundo, que es un forense, le mandaron esta muestra y él lo estudió, pensó que se trataba de un asesinato, algo así, y él dijo, el paciente de ustedes sufrió mucho, tuvo varios infartos al corazón, pero no murió inmediatamente. Lo que me sorprende es cómo ustedes hicieron para de un paciente muerto traer un tejido vivo de corazón y que esté vivo, porque cuando yo lo miro en el microscopio hace tac, 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 tac. Y le dijeron, doctor, es que se trata de tejidos de una hostia que sangró hace 2 años en Buenos Aires. Él dijo, I don't believe it, no creo. Bueno, esto lo contó así textual el doctor Ricardo Castañón, aquí cuando estuvo hace, no sé, 4 meses tal vez, aquí en Medellín, en la iglesia que está aquí en el Parque El Poblado, que él ha dedicado su vida, sus últimos años a estos estudios. Ahí en esas hostias está Jesús vivo. Y repito, es tan vivo como el mismo que entró esa noche en medio de los discípulos y les dijo, la paz a vosotros. Por eso, como ya sé que se me acaba el tiempo, quiero leer rápidamente por lo menos una de las piedritas, la primera, que me encanta. Yo ahora en la misa que estoy haciendo a María Auxiliadora allá en la parroquia, estoy cada martes meditando en una de estas 5 piedritas que la Virgen María nos dio en Medjugorje. Hasta ahora solamente hemos meditado la primera, que se las quiero leer a ustedes textual. Les decía ahorita entonces que David coge unas piedras, le da una pedrada a Goliat acá, lo mata, y la Virgen María dice que hay 5 piedritas, hablemos el lenguaje de este congreso, para vencer nuestros miedos. Les voy a decir solamente una, para que les quede el deseo de por sus propios medios buscar las otras 4, es muy fácil, está en internet, ponga ahí Medjugorje, se escribe Medjugorje, y así la estudia y la profundiza. La oración, esa es la primera piedra, y para mí, por lo que hemos hablado, una de las más poderosas para vencer los miedos, para exorcizar al demonio, padre de la mentira y también padre del miedo. Hijos, orad. La oración es el fundamento de vuestra paz. Quiero hacer un pequeño comentario para las personas que no son creyentes. ¿Cómo hacen para vencer sus miedos? Tienen que hacer miles de piruetas para muchas veces al final fracasar otra vez. Todos ustedes saben que está muy de moda muchas técnicas de tipo oriental, muchas técnicas que ha introducido la nueva era, cursillos de superación personal, de auto no sé cuántas cosas. Todo eso está muy bien hasta cierto punto, pero qué veneno tienen ese tipo de prácticas de la meditación trascendental, de la metafísica de Connie Méndez y todo este tipo de prácticas que están fundamentadas en el yo puedo. Fue justamente ese el pecado original.
Cuando le dice la serpiente a Eva, seréis como dioses, yo puedo. No, yo no puedo, esa es la verdad. Él sí lo puede todo. Yo soy la humilde esclava, dice la Virgen María. No dijo, yo soy el superhombre. Ella no dice, yo tengo la capacidad, yo tengo el poder sanador. No, yo soy tu humilde esclava. En esa actitud de confianza es que vienen a mí, ahora sí, los dones del Señor, los carismas del Señor y todo lo que Él tiene, pero no al revés, como predican en la nueva era y en este tipo de prácticas y de técnicas. La oración, dice la Virgen María, es el fundamento de vuestra paz. No está en mí, no es ni siquiera tener una actitud positiva. Yo puedo, a ver, mentalice, a ver, de ese duro en el coco, yo puedo. No, es la oración, por eso les decía ahorita, no se trata de hacer una oración a la carrera, volando. Si no tienen paz en sus corazones, poco importa todo lo demás. Si no tienen paz en sus corazones, poco importa todo lo demás. Y es que dígame, ¿acaso puede uno disfrutar mucho su casa, sus niños, los nietos, un paseo con intranquilidad y con zozobra en el corazón? No, yo no. Yo si voy a un paseo angustiado, yo quiero volverme ya. Si estoy en el paisaje más lindo, no sé cómo le gusta el paisaje, ¿qué te gusta? ¿El mar? Listo, el mar, con las olas, con no sé qué te guste. ¿Con miedo en el corazón? Siento que me va a salir un tiburón y me va a comer, no, vámonos de aquí. Y entonces una persona así le quita también la paz a todo el mundo. Y es muy difícil vivir con una persona que está todo el tiempo en una zozobra constante. La oración es el fundamento de vuestra paz. Y digo una cosa, porque alguno estará pensando, padre, pero es que mi hermana es una paciente psiquiátrica, ¿cómo hacemos? También Dios cura lo psiquiátrico y lo psicológico y lo mental. Es verdad, también Dios permite que vayamos al médico y hay que hacerlo. Y si hay que tomarse la medicina para que la estabilice, hay que tomársela. Pero la oración le va a ayudar a asimilar mejor ese proceso, a vivirlo con más paz que si no orara. Va a traer paz a las personas que tienen que lidiar con ella. Va a dar más claridad sobre su proceso y su enfermedad. Qué duro es vivir sin Dios. ¿Cómo es de difícil vivir sin oración? Pueden perder la paz en un momento, como dice San Serafín de Sarov, pero enseguida, poniéndose en oración, hundiéndose en la oración, encontrarán la paz nuevamente. ¿Ustedes están de acuerdo en que uno puede perder la paz en cualquier momento? ¿Sí o no? Pero claro, coja el carro y salga a manejar en Medellín, en menos de 5 minutos ya va a perder seguro, pero seguro. Y con los miedos pasa igual. Uno en cualquier momento puede perder la paz o puede tener un miedo. Listo, eso es humano. Pero otra cosa es que yo iba en un continuo estado de angustia. O que yo pierda la paz y me emberraque, como dicen aquí en Antioquia, listo, eso es humano, nos puede pasar a cualquiera. Pero lo grave es que yo todo el tiempo esté berraco, como dicen acá, que iba con un genio parejo. Eso sí ya no es normal. Yo podría perder la paz por cosas que pasan, porque no vivo en una burbuja. Pero la Virgen María dice acá que si oramos, que es el fundamento de nuestra paz, vuelve otra vez la vida a mí, la vida divina. Yo no tengo por qué vivir con los sentimientos del diablo, sino con los sentimientos de mi papá. Pero es que no oramos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hay gente que lo quiere todo, pero ya. Padre, impóngame las manos para que... Listo, yo te las impongo. Pero tú rezas. ¿Hace cuánto no vas a misa? Le pregunto ya a las personas que vienen a pedirme oración por algo. ¿Tú hace cuánto no te confiesas? ¿Hace cuánto no comulgas? Ah, bueno, padre, hace unos días. Cuando dice hace unos días, tradúzcase. Hace un par de años, esa es la verdad. Un par de días quiere decir hace un par de años. ¿Cómo hacemos? Hablando de la Virgen María, en una manifestación que ella tuvo con Catalina Labouré, baja una Eucaristía con unas canasticas doradas. Está toda la Eucaristía, la Virgen María, y con las canasticas con una cara triste. Y cuando acaba la Eucaristía, la Virgen María sube al cielo. En la próxima aparición, Catalina, estoy hablando de Catalina, la de la medalla milagrosa, ¿no? Virgencita, ¿por qué estuviste en esa Eucaristía con unas bandejitas doradas con cara triste y te fuiste? Y ella explica, porque en cada Eucaristía bajo llenas de regalos para mis hijos.
pero son tan pocos los que están dispuestos a recibirlos. Si yo no dispongo mi corazón, si tú no le dedicas tiempo a Dios y a la oración, ¿cómo quieres que Dios te dé paz, salud, tranquilidad, fortaleza, prosperidad? ¿Cómo? Uno puede perder la paz en cualquier momento, pero poniéndose en oración, hundiéndose en la oración, encontrarán la paz nuevamente. Si vivís angustiados, con estrés, es que todavía no oráis con el corazón. Se lo repito, si todavía vivís angustiados, con estrés, es que todavía no oráis con el corazón. Porque alguien puede decir, Padre, pero yo le pido tanto al Señor, yo voy a misa, Padre, yo rezo el rosario, pero ya la misericordia. Y nada. No estás orando con el corazón, no sé cómo estás orando. De pronto estás orando desde el campo de la oscuridad, o sea, estás orando llena de angustia. Estás orando exigiéndole a Dios que aquí hubo, mi hijo, muévase ya. Momentico, que Dios no es la empleada, ¿listo? Ni a Dios se le exigen, ni se le piden pruebas, ni que me explique por qué. No, Señor, se le ora desde la confianza, desde el abandono. Virgen María, eso es orar con el corazón. Si yo oro, eso no es oración, eso es una rezandería, sin el corazón, sigo sin la paz y sigo con el miedo. Esta palabra, con el corazón, nunca acabaremos de entenderla. No se trata de cumplir, de escuchar misa, de rezar el rosario rápidamente. No se trata de eso, sino dedicar tiempo a Dios. Dios nunca vendrá a nosotros rezando de esta manera. Para que Dios establezca su morada en nosotros, para que la unción del Espíritu Santo y su soplo nos visite, hay que tomar tiempo. Hoy muy poca gente va a la iglesia a sentarse durante 1 hora para orar frente al Santísimo Sacramento. Orar con el corazón es esta disposición interior, como dice Santa Teresita. La oración es un grito de amor hacia el cielo. Tomad tiempo con Dios. Mirjana es una de las videntes de Medjugorje, dijo alguna vez que fue a Rusia. Cuando volvió a Rusia dijo lo siguiente a ese país. Miren, estaba totalmente sorprendida de que la gente en aquel país, como en cualquier otro, pide egoístamente. Sus oraciones van referidas a ellos mismos, a sus intereses. Le decían a Mirjana, ay, rece por mí, rece por mi abuelo, rece por mi país, yo. Esto no es posible. Esto no es la oración. La Virgen María dice, hijos, rezad por mis intenciones y yo me encargaré de vuestras preocupaciones y de vuestros dolores. Se la repito, qué lindo. La Virgen María dice, hijos, rezad por mis intenciones. ¿Quieren una imagen de la Virgen María? Hizo falta. ¿Sabían ustedes que la Virgen María nos pide a nosotros que recemos por sus intenciones? Bueno, primero, ¿ustedes sabían que la Virgen María tiene unas intenciones? ¿Qué mamá de las que está aquí no tiene unos intereses con sus hijos? ¿Qué mamá de las que está aquí no quisiera que su hijito fuera un profesional, un hombre de bien, un hombre honesto, un hombre que amara a Dios? ¿Qué mamá está aquí que no quiera ver bien a su hijo? ¿Todas, sí o no? ¿Usted sabía que también María, que es madre, tiene unas intenciones en su corazón? Tal vez alguno ni lo sabía. Pues la Virgen María dice, hijos, orad por mis intenciones. Pero no es a cambio de nada. Mire lo lindo que ella dice. Y yo me encargaré de vuestras preocupaciones y de vuestros dolores. Bellísimo. Ya les conté que yo soy consagrado a la Virgen María. Otro aplauso a la Virgen María, está bien. Donde esté, pues. Mi mamá me consagró a la Virgen María sin saberlo yo. Después ya conscientemente yo me consagré a ella, siendo ya sacerdote. Yo les puedo contar algo. Mire, yo no tengo que buscar gente para que me solucione los problemas. Dios, como que en cada momento,
me manda un angelito. Oiga, pero eso es matemático, no falla. Y en el momento que es increíble. Hay cosas que hasta a mí, porque yo soy muy desmemoriado a veces, como muy despistado. Oiga, la mamá está ahí, papito, esto, mi amor, acuérdate. Y llega la gente, las situaciones, las circunstancias, todo como que fluye, la vida fluye. Es como si ella te dijera, hijita, ocúpate de mis intereses, que yo me ocupo de los tuyos. Por algo la Virgen María ha pedido la consagración a su corazón inmaculado. Y ya saben, recuérdenlo, cuando vayan a rezar el Santo Rosario, antes de pedir por tus necesidades, que sí, Dios las escucha. Acuérdate, y es más lindo decir, mamá, este rosario lo voy a rozar por tus intenciones. Porque a lo mejor la Virgen María está muy preocupada este día porque alguien se va a suicidar. ¿Han visto noticias cómo se está suicidando la gente? Impresionante. Impresionante cómo se están suicidando las personas. Y a lo mejor hoy alguien piensa en suicidarse. Y ese rosario que tú vas a hacer va a ser como una ayuda a esa almita, para que la Virgen María tome esa oración tuya, ese rosario, y se lo aplique en gracias espirituales a esa almita que se iba a suicidar. Y a lo mejor, ¿sabes qué? No se suicida. Pero tú fuiste un poquito generoso para pensar antes que en tus problemas, en las intenciones de mi mamá, que tiene muchos hijitos, y que si yo la ayudo a ella, ella se encarga de los míos. Pues mire, digo una cosa, yo prefiero que ella se encargue de mis asuntos que yo tener que por mis propios medios resolver los míos y herniarme. Prefiero que ella, que es mamá, coja al niño pequeñito, lo levante, le limpie la caca. Ay, sí, mi amor, venga, lo cambio, pues. Lo cambie, le ponga el polvín, lo vista bien lindo. Que la mamá se encargue del bebé. ¿Han visto cómo a un bebé le cuesta trabajo de 2 añitos ponerse un pantalón? No puede. Duraría 3 horas ahí llorando y pataleando y de mala gana. Es más lindo que la mamá, venga, papito, yo lo cambio. Pero el bebecito se va a acordar de rezar por las intenciones de la mamá. ¿Sí se acordará el bebecito? Bueno, pues ojalá ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a terminar ya. Les acabo de leer lo que dice aquí la Virgen María. Bueno, se los voy a enumerar, pero ahorita. La Virgen María dijo: hijos, rezad por mis intenciones y yo me encargaré de vuestras preocupaciones, de vuestros dolores. Eso es la verdad. La gente no cree porque no se abren realmente al Espíritu Santo, no se abren a la paz de Dios. Entonces la oración del corazón es la clave para aprender junto con María a orar. Les voy a decir cuáles son las otras 4 piedritas, no las vamos a comentar porque no hay tiempo ya, se las enumero nada más. Vamos a pasar a la parte más importante, que no fue lo que yo dije. Esto es como un preámbulo, como una antesala y una motivación para que tú abras el corazón, que es lo que aquí vive la Virgen María. Pero lo más importante es que aquí esté Jesús vivo con nosotros. Y siempre que el Padre en la Eucaristía levante la Santa Hostia, acuérdate que eso no es una oblea, que ahí está Jesús vivo, pero ahora tan humilde, tan lindo, tan tierno, que se mete en ese pedacito de pan. Si Jesús se apareciera a nosotros en la majestad de su gloria, no resistiríamos. Hay personas que dicen: Señor, pero deme un signo. Ay, por lo menos aparézcaseme en el cuarto. Es una petición bastante como atrevida, me parece un poquito conchuda. Ay, Señor, aparézcame en el cuarto, aparézcaseme. A algunas personas se les ha parecido, pero realmente nuestra naturaleza no soportaría ese voltaje. Es como si yo cogiera una palomita y, si pudiera hacerlo, y la acercara hacia el sol. Bueno, varios miles de kilómetros, de hecho, antes de que llegara la palomita al sol, ya no habría paloma, se desintegraría la palomita. Nosotros no resistiríamos la santidad de Dios, la presencia, la majestad, la gloria, la omnipotencia, si se nos presentara cara a cara. Por eso comprendemos por qué existe el purgatorio, y del purgatorio les hablaré en otro congreso que nos inviten. Por ahora les digo que Él es tan humilde y tan lindo que para llegar a mí tiene que meterse en un pancito para que yo lo coma. Si yo me quemo con un chocolate hirviendo, imagínense, probar una migajita de Dios en su esencia pura, me quedaría sin este pedazo de la cara. Él es tan humilde,
tan amoroso, tan misericordioso, que se mete en ese pedacito de pan. Por eso te digo que cuando el Padre en la Santa Misa levanta el pan, primero míralo. De hecho, el Padre lo levanta para que lo miremos. Es verdad, uno está en adoración, en respeto, pero si el sacerdote lo levanta es para que tú lo mires. Y ese momento, les digo algo, es muy importante. Cuando el sacerdote esté levantando la hostia, que es Jesús, pídele ahí. Ahí Él mira a todos, pero mira a cada uno. Yo aquí veo gente. Jesús no mira gente, Jesús te mira a ti, está viendo tu corazón y está leyendo tus preocupaciones y tus miedos. Pídele en ese momento que por favor te sane, pídele que aumente tu fe. Eso es lo que va a pasar ya ahorita. Es que nos vamos a disponer, les digo entonces, se las enumero cuáles son las otras 4 piedritas, muy importantes todas. Pues la Virgen María va a hablar del ayuno. Ayuno, ya se va a acercar el tiempo de la Cuaresma, pero el ayuno no es algo exclusivo para la Cuaresma. El ayuno es un arma poderosísima que les voy a decir algo, eso sí, para las personas que están teniendo serios combates con algún vicio, con alguna atadura, cigarrillo, trago, lujuria, sexualidad desordenada, con cualquier tipo de vicio. Es muy importante el ayuno. Personas que son atacadas por cuestiones de tipo espiritual, de brujería, de espíritus, mire, eso es una patada en el hígado al diablo, el ayuno. La tercera, la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. La cuarta, la confesión. Y la quinta, la Eucaristía. Se las enumero otra vez. La primera, de la única que hablamos hoy, y cómo es de poderosa la oración. Mira todo lo que ha hecho la Virgen María sobre la oración. El ayuno. La tercera, ¿cuál es? La lectura de la Biblia. La cuarta, la confesión. Y la quinta, la Eucaristía.